Uno. Perfecto, pues ya estamos grabando. Bueno, pues chicas, chicos, chicas, bienvenidas a la charla de hoy. Vamos a hablar de hombres y sexualidad. Y voy a presentaros a los ponentes de hoy. Tenemos a Paula Valiente, antropóloga social y cultural, que también tiene pues, estos estudios de género, sexualidad y masculinidad para el cambio social, y también es sexóloga en formación. También tenemos por aquí a Esther López, psicóloga sanitaria especializada en psicología afirmativa y en igualdad entre mujeres y hombres, y terapeuta en el espacio afirmativo Dana Centro de Psicología y Educatec Centro Sociosanitario. Sexóloga en formación. Y también tenemos por aquí a Anthony, que es médico, graduado por la Universidad de La Laguna y especializado en programas de desarrollo social, de salud sexual y prevención de las ITS. Actualmente está compaginando su trabajo en la Asociación de LGTBI Diversas en Tenerife con el máster de sexología. Entonces, pues nada, bienvenidos a la charla de hoy y os voy a lanzar la primera pregunta. ¿El tamaño importa? ¿No? Que creo que esta es la típica pregunta de todas las películas americanas, ¿no? De que sí que importa. ¿El tamaño importa? Creo que como hombres estamos sometidos, y probablemente mis compañeras podrán añadir más a este planteamiento, a una presión social y a una presión por la educación sexual que hemos tenido a través del porno, de tener que cumplir con un tamaño viril para poder desarrollar nuestra masculinidad y por tanto poder satisfacer nuestra sexualidad y la de la persona con la que mantenemos relaciones eróticas. Entonces, ¿el tamaño importa? No, no importa. Importa cómo vivas tu sexualidad, cómo utilices tu pene y cómo te conozcas para generarte tu placer y generar a la otra persona placer. Efectivamente. Sí, de hecho, perdonar mi voz porque estoy un poco congestionada, pero voy a intentar a ver que se me entienda con esta voz un poco de Rocky Balboa. De hecho, en relación a lo del tamaño del pene, lanzamos unas cuantas preguntas, nada, un poco breve para ver qué opinaba la gente respecto al tamaño del pene y por qué le daban importancia, si se la daban o si no se la daban. Y hay algunas preguntillas, bueno, hay algunas respuestas, perdón, que sí que yo creo que van a ser interesantes para que las comentemos. La primera sería cuando preguntábamos por qué era importante para esas personas que el tamaño del pene, tanto si es largo como si es ancho, como, bueno, hay diversas respuestas. Una persona, le tengo aquí las respuestas, una persona decía, para la satisfacción sexual no es importante, para la satisfacción erótica sí. Y esto enlazándolo con otra de las respuestas, hablaban de que al final el tamaño del pene ha sido tan, eh, como comentaba Anthony, ¿no? Ha sido como un modelo o un referente a la hora de considerar la importancia de una persona, la masculinidad de una persona, el atractivo de una persona, que al final, independientemente de que luego al mantener una relación erótica con una persona con pene, pues no se dé, o sea, en las prácticas sexuales no tenga por qué ser más satisfactorio, que sea más grande o pequeño, el hecho de verlo, el hecho de la fantasía que tenemos en nuestra cabeza de un gran pene, de un tanto de largo como ancho, hace que igual sí que haya una satisfacción mental, por así decirlo, casi simbólica, pero más allá de eso, físicamente no tendría por qué importar, precisamente porque aparte del pene, hay otras zonas erógenas en el cuerpo, hay otras formas de satisfacernos. Las relaciones eróticas no tienen por qué girar en torno a ello. Aparte de que, aparte del pene, hay también estimuladores externos que pueden cumplir esa función, tanto de grande como de pequeño. No sé si queréis comentar vosotros algo en relación. Sí, de hecho, esa respuesta es muy interesante que le hayan dado y enlazando con la explicación que has comentado. Tenemos una estructura de pensamiento que nos lleva por las creencias que hemos aprendido en la cultura en la que nos hemos desarrollado y la familia en las que hemos crecido, tenemos unas estructuras muy fijas de cómo tiene que ser un hombre, un varón, cómo tienen que ser sus genitales y en función de ello mi masculinidad va a verse más aumentada o más disminuida porque tenemos la circunstancia de que los penes y los genitales masculinos son muy visibles y el hecho de la falta, el llegar o no
también con todas esas mediciones que a lo largo de los siglos en medicina se han ido haciendo y que ahora sabemos que no es realmente tan importante, pero en su momento con todas esas creencias se valoraba de otro método. Y es desde ahí, desde donde seguimos, en cierto modo, educando y donde podemos encontrar muchos problemas de ansiedades y de baja autoestima en varones que consideran que el tamaño de su pene no está representándoles al nivel de su deseo, de su satisfacción y demás, y que también pueden verse juzgados por sus parejas, sean varones o sean mujeres también, porque también tienen esas expectativas de cuando voy a tener un encuentro erótico tengo que encontrarme esto, y entonces a nivel de mi desarrollo y vivencia de mi sexualidad, si siento que no doy la talla, voy a evitar todo ese tipo de situaciones o no voy a disfrutar todo lo posible. Es que al final en el imaginario masculino el tener un pene de un tamaño o de otro hace incluso que te limites en tu propia sexualidad, porque a lo mejor te apetece tener una penetración y no la tienes porque ya tienes en tu mente, oye, es que a lo mejor mi pareja quiere un pene mayor y no me lo dice. Entonces yo tengo una presión personal de, vale, ya no estoy dando la talla como tú dices, Esther. Con lo cual es ese círculo vicioso que tenemos que romper y deconstruir para que al final los hombres podamos, y las personas con pene, vivir la sexualidad de forma plena y satisfactoria. Totalmente. De hecho, mira, me voy a lanzar, saliéndome un poco del guión, a contar una experiencia personal en relación con esto que comentábamos, que me parece como súper ejemplificante. Yo estaba en la cama con un chico que había conocido en días anteriores, estábamos viendo una película, todo eso al final acabó desembocando en que nos empezásemos a besar, nos empezamos a acariciar, entonces todo parecía que llevaba a que íbamos a tener una relación erótica, que ya la estábamos teniendo. Veis que incluso cuando que nos cuesta, ¿no?, pensar en que los besos y los mal llamados preliminares no son considerados relaciones eróticas, cuando sí. El caso es que todo llevaba a que él me iba a penetrar en algún momento, ¿no? O sea, como esa idea. El caso es que yo en ese momento no quería mantener una relación erótica en la que la práctica sexual principal fuese la penetración. Me apetecía, pues básicamente porque era la primera persona que me iba a desnudar, o sea, la primera vez que me iba a desnudar enfrente de esa persona, y yo iba a ver también su desnudo, pues como un poco tocarnos, explorarnos, ¿no? Y en un momento cuando vi que él ya iba como buscando eso de alguna forma, le dije, oye, que no me apetece penetración. El tío paró en seco, se puso a llorar. Un poco como le tocó como algo casi esencial en su identidad, ¿no? Como diciéndome, joder, es que nadie se ha quejado, no entiendo por qué dices esto, es que yo otras cosas no las hago si no tengo confianza, casi como, Dios mío, derrumbándose toda su forma de vivenciar su sexualidad por no utilizar el pene. Entonces, bueno, el final de la historia ya la dejo para otro día, pero como que en ese momento me quedé un poco choqueada y vi hasta qué punto podía afectar a una persona con pene todas estas presiones sociales, vaya. Es al final eso que tú comentas, Paula, y esa experiencia que me parece que es súper valiosa y que te agradecemos que hayas contado, lo que justifica el imaginario coitocentrista de si no hay penetración, no hay sexualidad, por tanto no hay disfrute. Y quizás tendríamos los hombres que replantearnos nuestro mapa erótico, nuestras fantasías, y a partir de ahí empezar a construir, así como hablamos de nuevas masculinidades, nuevos modelos eróticos en los que disfrutar. Claro. Y además el deseo pasa por el pene también, porque cuando se levanta, se erecta, es cuando yo entiendo que tengo un deseo, que me apetece tener unas relaciones, que me atrae la otra persona. Y también lo vivencia así la pareja. Es que no se le levanta, es que le he dejado de gustar, es que no le resulto atractivo o atractiva. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Y lo dirigimos mucho al deseo. Si se levanta es que hay deseo. Y si no, pues si no hay un problema de salud, es que algo está pasando. Claro. Y precisamente todas estas presiones sociales que estamos comentando son las que muchas veces producen que no se levante o que un pene no se erecte, ¿no? Precisamente porque tiene que erectarse. O sea, Una esto obligación lo que también.
¿Cómo, perdona? Es una obligación más que un acto de que te apetezca. Claro, 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 totalmente, totalmente. Y eso lo podemos ver incluso en la vida diaria, en la cotidianidad. Todos esos dibujos que hacemos de penes o que vemos en la calle, nunca son penes flácidos. Mm. Siempre Totalmente. tienen como, ¿no? O sea, es como, está esa idea y cuando pensamos en un pene, además, o cuando nos ponemos a dibujar uno, si es que se da la circunstancia, normalmente no va a estar flácido. Sí. No sé, está ahí como proyectándose en nuestro imaginario, vaya. A mí me surge una pregunta a raíz de esto que hablabas del deseo sexual, que está siempre el mito este también como muy típico de que los hombres tienen mucho más deseo que las mujeres, por ejemplo. Se puede desmentir, entiendo, ¿eh? Yo creo que es como 50-50, me explico. Creo que hay una construcción social que plantea que los hombres siempre tenemos que tener más deseo, pero también hay como ese componente biológico de esos niveles de testosterona que tenemos, puede que nos inciten a justificar ese mito. Con lo cual, no sabría, al menos es como lo que quiero compartir con ustedes, no sé hasta qué punto podríamos hablar de mito al 100% o de realidad parcialmente. Vale. Claro, es verdad que la testosterona que tenemos todas las personas, independientemente del sexo con el que nazcamos, de mujer u hombre, las tenemos todas las personas y nos eleva ese deseo, ¿no? En función, pues, un poco de las fluctuaciones y demás. Pero claro, no se queda solo ahí, porque cuando yo deseo algo, o deseo a alguien, o deseo cierta cosa, y también hasta cuánto se me ha permitido desear, se espera socialmente, como bien decías, Anthony, se espera socialmente de los varones que deseen y deseen constantemente y a todas horas, desde primera hora de la mañana que te levantas y tienes tu primera erección del día hasta que te acuestas, que tú sueñes incluso, tengas sueños húmedos, ¿no? O sea, se espera constantemente que si miras a una mujer todo hetero, ¿no? Pues entonces se te levante, se te ponga dura, desees, ¿no? Es como hay una presión constante. ¿Y qué pasa si mi deseo es más bajo? Y si mi pareja desea, y a lo mejor somos una pareja de hombre-mujer, mi pareja mujer desea y yo no, y entonces, ¿qué pasa ahí en esa relación? ¿Cómo se ve afectada? Y esto es una realidad que muchos jóvenes están empezando a surgir. Oye, y es que yo como hombre no tengo deseo ahora mismo, porque tengo problemas en el trabajo, tengo ansiedad, tengo una depresión, lo que sea, y mi pareja le apetece y entramos en un conflicto. E incluso en consulta he tenido casos, ahora que comentas a las personas jóvenes y adolescentes, pibes de 17 años que han tenido ya problemas con la Viagra. Ese medicamento que socialmente está destinado a un perfil poblacional de una edad concreta. Es que ese bajo deseo del que tú hablas, Esther, ya se está viendo en relaciones heterosexuales donde una de las dos partes, y en este caso la mujer, tiene un deseo medio y a lo mejor el pibe tiene un deseo más bajo y se ve sometido no solo por la mujer, sino por la sociedad en general que le ha enseñado, oye, tú eres un hombre, tú tienes que tener ese deseo del que tú hablabas, Esther, y accede de forma ilegal a medicamentos para poder mantener esa identidad masculina sin resquebrajarse. Sí, es al final lo que comentábamos de la presión social una vez, o sea, una vez más, como introduciéndose en nuestros cuerpos, en nuestra vivencia de la sexualidad. Y yo aquí voy, bueno, pues romper una lanza en favor de la antropología, ¿no? De todo es una construcción social. Cojámosla con pinzas, ¿no? Pero sí que es verdad que, por lo menos escuchando a personas que están dentro del movimiento de la asexualidad, activistas y demás, a mí como que me ayudó mucho a luego entender el resto de las sexualidades y a repensarlas, ¿no? Por ejemplo, cómo hablan de que una persona sexual no es que no tenga deseo o no es que no sienta atracción, sino que es un cambio hacia la orientación, ¿no? Lo que decía Esther. Hay una mirada, una atracción hacia que ya no es hacia una persona en concreto, hacia un colectivo, hacia una situación, sino que es como un deseo que se puede solventar con la masturbación. Entonces, cuando hablamos
de que los hombres tienen más deseo que las mujeres, va a empezar dos cosas con esa afirmación. La primera, independientemente de tener los niveles de testosterona más altos, ¿eso quiere decir que quieren tener relaciones sexuales o que con la masturbación podrían satisfacerse? Y si no es así, ¿por qué? Y lo segundo, en relación a la primera pregunta, ostras, es que tal y como hemos aprendido que es una relación erótica, películas, porno, revistas, da igual, anuncios, es que en todo, ¿no? Empieza con unos besos, se quita la ropa, pasión, el chico se pone encima de la chica, porque encima es muy heteronormativo y muy, pues también parejocentrista, porque bueno, nos estamos dejando también otros modelos de relación, ¿no? Pero bueno, para centrarme, el chico se pone encima de la chica, la penetra, la mujer empieza a también gritar, se acaba con la eyaculación del hombre y se finí. Entonces, claro, en ese modelo relacional es muy fácil, o es más fácil por lo menos, que los hombres obtengan orgasmos, porque está todo, parece que está todo pensado para que ellos sean los que disfruten, para que ellos, o sea, porque está como pensado para ellos, ¿no? Entonces, evidentemente, si tu experiencia en relación a las relaciones eróticas ha sido esa, tanto como mujer, como hombre o como persona no binaria, pues igual no te está interesando, o sea, el interés que tengas en tener esas relaciones eróticas va a estar muy mediado por cómo has aprendido a tenerlas. No sé qué pensáis vosotros. Y que al final has aprendido en un modelo de sociedad androcentrista, donde todo se construye bajo la mirada masculina de nosotros los hombres, de tal forma que hasta todo el relato que tú acabas de contar de cómo se tiene socialmente que tener una relación erótica, está solo pensada para que nosotros los hombres alcancemos el placer. ¿Dónde está el placer de las mujeres? ¿Dónde encaja ese nuevo esa nueva masculinidad? ¿Cómo encaja esa nueva masculinidad, disculpa, de la que hablábamos? El placer de nuestra pareja. Y si esa pareja no tiene o no quiere tener relaciones sexuales. Sí, sí, y ahí añado, además, pensado para el placer del pene, porque los otros placeres que tenemos en el cuerpo como que no los tenemos en cuenta. De nuevo, el placer del hombre va a través del pene. Y entonces aquí podemos encontrar, y si mi pene no tiene cierto tamaño, y si soy metemos tema trans, hombre trans, no me he hecho cirugía, no tengo pene, ¿qué hago? ¿No? Con otros disfrutares del cuerpo, otras sensaciones, otros tipos de erótica. Y aquí también con respecto al deseo, no olvidar las medicaciones. Las medicaciones para temas de salud son fundamentales, pero es que hay veces que hay medicaciones que conllevan que no voy a tener una erección o no va a ser tan firme y demás. Y entonces, claro, la solución no puede ser me quito la medicación porque entonces mi otro tema de salud se está perdiendo y ahí es difícil encontrar un equilibrio y creo que a nivel médico es como un gran reto el encontrar un equilibrio entre tengo este problema y necesito esta medicación pero me está afectando a mi vida sexual conmigo mismo y con posibles parejas y cómo hacer en este aspecto porque claro, voy a sentir que no me apetece ya nada. Yeah. Y al final creo que has dado en el clavo en una cosa que pasa mucho. Vivimos en una sociedad que está muy farmacolizada, muchos fármacos, y al final esos fármacos tienen su función, tienen un cambio conductual en la persona, que en ocasiones es esa disfunción como efecto colateral. Y a lo mejor los profesionales de la salud tenemos que hacer autocrítica y ser conscientes que el amplio abanico de medicamentos que hay, puede existir uno de ellos, como vimos el otro día en clase, que favorezca tener relaciones sexuales y al mismo tiempo poder cuidar tu salud mental. Sí, totalmente. Y luego también creo que Esther ha dado la clave en una frase que ha dicho al final, que cuando piensas o no sientes el mismo deseo o no lo sientes igual que antes por el hecho de estar tomándote medicación o tener una época concreta, como puede ser altos niveles de estrés, agobios, mucha carga tanto lectiva como de trabajo, yo que sé, un montón de variables que podrían entrar, ¿no?
y no los sientes como que ya no quieres nada, ¿no? Como que ya niegas cualquier interacción que pueda ser erótica, pues porque no estamos acostumbrados, ¿no? A tener ampliado o a tener curiosidad o a validar otro tipo de, un espectro más amplio de lo que serían las relaciones eróticas, como puede ser acariciarse, caminar dados de la mano, los besos, cualquier cosa, ¿no? Entonces es como cuando no tienes deseo porque ves que no se te levanta, pongámoslo así, ¿no? Ya nada más, ¿no? Eso es joder, es que es difícil encontrarte eso tanto en consulta como entre amigos, como lo que fuese, ¿no? O que te pase a ti personalmente. Vale. En fin, los hombres. Qué complicados somos a veces. ¿Verdad? Sí, aquí podemos enlazar un poco el tema de cuándo acudir a terapia, ¿no? Porque han salido bastantes ideas. Cuando yo siento que mi deseo no está en la misma relación que con el deseo de mi pareja, tengo menos, o es como que tengo más, ¿no? Pero ahora es el hecho de tengo menos deseo que mi pareja, o no tengo una erección, o otros problemas como eyaculación precoz o eyaculación retardada, cuando hay problemáticas en las que toda esa penetración, ese coito, toda esa fantasía que se nos ha enseñado, que hemos configurado en nuestro pensamiento y que la tenemos ahí vividamente, no funciona. Hay un problema, entonces vamos a terapia psicológica, terapia psicológica, vamos al médico, vamos a todas partes a ver si no está funcionando aquí el sistema hidráulico. Total. Primero de todo, descartar problemas de salud, ¿no? Pero claro, hay primero la creencia de tenemos un problema, pues entonces hay que poner una solución. Y aquí muchas veces lo que yo estoy encontrando es que soy yo quien tengo el problema. Yo como hombre con pene soy yo quien va a terapia porque soy yo quien tengo el problema. ¿Vale? Pero tú tienes el problema con respecto a una persona, una pareja, una serie de parejas. Se da en una situación combinada con, generalmente, no se da en una situación de masturbación, ¿no? De autoerotismo, sino que se da en una situación combinada con otra persona y ahí van a influir muchísimo las dinámicas de comunicación en la pareja, si hay problemáticas, los niveles de estrés, de ansiedad, si hay problemáticas de salud mental, todo eso va a influir en el estado emocional y en el propio sistema que hace que tengamos una erección, que para ello es necesario que tengamos un nivel de relajación en el cuerpo adecuado para que se generen las hormonas pertinentes. Porque si tenemos estrés es cortisol y el cortisol hay que salir corriendo y uno no puede salir corriendo con el pene por ahí levantado porque sería muy incómodo correr de esa manera. Y tampoco le vas a pegar un puñetazo al otro así, espera, no nos tocamos porque ese es otro tema, no podemos tocar otros penes. Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces aquí salen muchas cosas. Vamos a terapia y el problema lo tengo yo. Ya. Y que Sí, al es final ir a terapia o buscar ayuda profesional creo que tiene que cambiar la lectura que socialmente se tiene. Uno va a terapia o busca ayuda profesional porque está haciendo una labor de autocuidado personal, de querer avanzar y crecer en el bienestar individual de cada uno. Porque al final está tan estigmatizado el buscar ayuda profesional para mejorar ya sea tu salud mental, tu salud sexual, que cuando lo haces no das el paso sobre todo, y es la sensación que tengo muchas veces cuando los pacientes me lo comentan, por el miedo al qué dirán, por el, ay Dios, es que estoy yendo al médico, es que estoy yendo al psicólogo, estoy yendo a la sexóloga. Yo, por No, ejemplo, mira, tú estás yendo al profesional o a la profesional porque eres lo suficientemente valiente y te has cuidado a ti personalmente y quieres avanzar en ese conflicto, ya sea individual o con tu pareja, y quieres avanzar. Y creo que hay que repensar eso. En muchas ocasiones también, yo desde el campo de la fisioterapia tengo que decir que yo, que también he tratado bastantes hombres, me da la impresión muchas veces de que pasan primero por el fisio, por ejemplo, en plan, como si fuera un parche, antes de llegar al profesional final, ¿sabes? Al que realmente te va a hacer un cambio de hábitos en ese sentido. Y además, creo que es un poco lo que decías tú, Anthony, que también como que entre hombres, cuando hay un problema de este estilo, aparte es como que no se comenta para nada, o sea, es como, es mi secreto y me lo llevo a la tumba.
No sé si es así, que todos tenéis la misma sensación o solamente Sí. soy yo. Sí, o sea, seguramente ustedes lo han vivido entre amigas, pero el tema de hablar de sexualidad entre hombres heterosexuales, si no es para fardar, desgraciadamente, sobre el número de mujeres con las que se ha tenido sexo, nunca se habla, o vamos a quitar esta categorización, generalmente no se habla sobre si tengo dificultades en la sexualidad, si tengo problemas con mi eyaculación, porque al final eso hace que te expongas y te sientas vulnerable frente a tu grupo de iguales y hace que esa masculinidad se vea resquebrajada. Totalmente, totalmente. Y ahí estamos, las personas socializadas como mujeres y junto con la feminidad, ¿no? De hay que cuidar, hay que ser madres, como siempre ser seres para el otro, escuchando a chicos con los que no tenemos prácticamente ningún tipo de intimidad, porque yo me he encontrado con tanto chicos, amigos míos de toda la vida, como chicos que se toman la licencia o la confianza de hablar de sus problemas emocionales, porque no dejan de ser emocionales al final también, ¿no? Porque no se lo han contado a nadie. Y tienen igual amigos de toda la vida, pero con los que no comparten este tipo de cosas. Entonces, claro, es muy difícil que luego una persona que no haya tenido esta costumbre y esta educación emocional se sienta lo suficientemente, se plante y diga, voy a ir en contra de todo lo que me han enseñado y voy a cuidarme y voy a ir a terapia y voy a hablar de mis problemas frente a alguien que pues, no me va a juzgar, pero que yo igual lo siento así, ¿no? Entonces es complicado, es complicado. Y tiene que haber, pues eso, un cambio que ya lo estamos empezando a notar, lo notamos con Anthony mismamente en el ejemplo que da, pero bueno, hay que como, no sé, ampliar un poquito, ¿no? E intentar, y bueno, y este espacio, claro, este espacio yo creo que puede servir mucho para quien nos escuche, pues eso, tomar la decisión de pedir ayuda, es como decía Anthony, de personas completamente valientes, completamente válidas y que encima, y esto lo decía Marc Giró, que es un humorista catalán que me gusta muchísimo, es que, quiero decirte, si no vas al psicólogo no es que estés bien, es que igual estás dando la turra a tus amigos. Claro. Y entonces ir al psicólogo también es una labor social, escúchame, porque si no le estás contando la cantinela a tus amigos y si, por ejemplo, ponemos otro ejemplo, imagínate que en vez de problemas emocionales estuviésemos hablando de alguien que siempre se está haciendo un esguince y que siempre coge a sus 3 amigos de toda la vida para que vayan a su casa, le lleven a la cocina, le bañen, le duchen. Ostras, pues esas personas no son profesionales del tema y les estás haciendo eso porque, no, los amigos están para eso. Chico, responsabilízate de tus propios problemas también, ¿no? Si puedes, claro. En fin. Claro, la importancia del aprender el autocuidado y que es algo que no se ha ido enseñando no lo suficiente a los hombres, ¿no? Y eso también afecta, por ejemplo, que cuando llegan llegan a hospitalizaciones a veces, en otros temas de salud mental, pero también en tema de cuando voy, por ejemplo, a una revisión de urólogo, ya tengo un cáncer o tengo, o sea, estoy en puertas de, y entonces ya es más grave la intervención. Entonces, en el caso de mujeres con vulva, vagina y útero, se nos enseña que desde muy pronto hay que empezar a ir a ginecología. Y sin embargo, cuando tienes pene, no se te enseña que también tienes que pasar por ciertas revisiones, sobre todo si has tenido relaciones eróticas, da igual con o sin protección, pues por si acaso, por cualquier situación que pueda darse, y que conforme tú vas creciendo, tu cuerpo va envejeciendo y también necesitas ciertas revisiones para constatar que todo está en orden, que todo está bien, porque al final el pene también es como el primer afectado y si tienes un problema mero de diabetes, se va a ver afectado tu pene por ello. Y son cosas de las que no somos conscientes, que no se nos han enseñado educado, que a veces como que tenemos que ir a una formación superior para tener acceso a estos conocimientos cuando son fundamentales para que una persona con pene se pueda cuidar a sí misma. Yeah. Y creo que es importante, y a raíz de lo que tú acabas de comentar, Esther, que comentemos
que así como se hacen muchas campañas con el cáncer de mama y se exhorta a que las mujeres se palpen, a mí me gustaría que todos aquellos hombres o personas con pene que nos puedan estar viendo recuerden la importancia de tocar nuestros testículos, moverlos, visionar nuestro glande e incluso nuestro ano, porque muchas veces ese diagnóstico precoz pasa por nosotros mismos, por explorar nuestro organismo, por saber detectar las cosas, y es tan sencillo como cuando nos estamos duchando, tocar el escroto, tocar nuestro pene e incluso introducir los dedos y ver si nuestra próstata está dura, está blanda, si nos duele, o incluso voy más allá, cuando vamos a defecar y nos estamos limpiando, ver si hay sangre, si no la hay. Son cosas de educación sexual que no nos enseñan en los centros educativos y que después, cuando vamos a la consulta del médico o del profesional correspondiente, nos tiene que estar contando, cuando ya lo mejor es tarde. Con lo cual, animo a todas estas personas que nos están viendo que tengan en cuenta este principio súper importante de prevención frente a enfermedades y de cuidado de nuestra salud sexual. Completa y absolutamente. Y luego sí que me gustaría a mí lanzaros una pregunta que para comentarlo entre los tres, incluso tú, Tamara, si quieres decir algo desde tu posición también, porque creo que es algo súper relevante a poder reflexionar, el tema del condón. Sí. De ponérselo, no ponérselo, por qué no ponérselo, no sé. El hecho de, bueno, que ya se está empezando a hablar y desde la sexología uno de los trabajos no pendientes, pero como más complejos, es el hecho de considerar el condón dentro de las relaciones eróticas como algo erotizable, ¿no? Como algo que apetezca, que ponga cachondo, que esté como introducido al mismo nivel que otros elementos. Pero siempre está esa cosa, ¿no? De, es que no me gusta ponerme condón, es que me aprieta, es que no siento tanto. ¿Qué pensáis acerca de esto? Yo creo que es algo muy focalizado por mi experiencia profesional en los hombres heterosexuales, porque el miedo que existe en el imaginario heterosexual de los hombres con pene es el embarazo. No está en el imaginario de los hombres con pene heterosexuales las infecciones de transmisión sexual. Por eso creo que el miedo al condón o no condón está en el embarazo, porque si ampliamos el prisma y nos centramos y escuchamos a los hombres gays y bisexuales que tienen sexo con hombres, para ellos el preservativo es sinónimo de VIH, desgraciadamente. Y gracias a esos avances que tenemos de la profilaxis preexposición, que te ayuda a prevenir la transmisión, ya no es tan frecuente ver a hombres que tienen sexo con hombres emplear el preservativo, porque dentro de su imaginario la importancia la tiene el VIH. Ojo, que con esto no quiero decir que los hombres gays y bisexuales no utilicen el preservativo. Lo que estoy queriendo decir es que la probabilidad que lo usen se ha visto reducida por nuevas estrategias biomédicas que han ayudado a que la reducción del VIH, que es la prioridad para mucha gente, ya se vea favorecida por este método. Y ahí que al final siempre se ha hecho campaña y publicidad del preservativo, condón, con campañas de miedo, de si no lo utilizas van a suceder estas cosas terribles. Cuando ponemos relación de personas heterosexuales cis, claro, es ella la que se queda embarazada, ella luego puede hacer otras cosas y yo no me hago más responsable de mi parte, ¿vale? Entonces, pues por esa parte, pues tampoco quiero usarlo porque al final no depende solo de mí. Si yo lo pienso desde una perspectiva, me estoy cuidando yo, estoy cuidando a la otra persona y voy a disfrutar al final muchísimo más porque me voy a sentir muy seguro de que luego no me va a repercutir ni ahora ni en el futuro, esa educación nos ayudaría mucho más porque parece que tenemos que darnos con la cabeza en la pared para que nos pase algo grave porque, como digo, es que cuando van ya es grave. Parece que tenga que pasar algo grave para darnos cuenta de lo importante que es el cuidado propio de nuestra salud a todos los niveles y el preservativo nos ayuda a cuidarnos en salud, cuidar a las otras personas y parejas que podamos tener y cuidarnos a lo largo de toda la vida, sea de un herpes, ¿vale? O sea de un embarazo, de VIH, de cualquier posible infección, enfermedad y demás.
Realmente. Y precisamente ya para terminar con este tema, si es que nos estamos alargando un poquillo, pues el tema de, bueno, la importancia de la educación sexual, desde luego, para que este tipo de valores que estamos poniendo sobre la mesa sean integrados, sobre todo por el hecho de, jolín, que no es justo que una parte de la población no esté dando relevancia al uso del condón cuando puede traer algunas consecuencias, ¿no? No voy a tampoco, voy a intentar no caer en el discurso del miedo tampoco y del peligro, pero la cosa está ahí, ¿no? Ya sea por el virus de papiloma humano, que en hombres no se suele manifestar, pero sí que se transmite. Y aquí en España, por lo menos, no hay una legislación eh, que apoye, por así decirlo, que en las escuelas se implante la vacuna en hombres también. En otros países sí que lo podemos ver. Esto es como para darle una vuelta. Y luego, bueno, pues el tema de las revisiones también, ¿no? Las revisiones que no, lo que decía Esther al final, no esperar a sentir dolores, verte alguna mancha, no esperar a que ocurra algo para hacerte la revisión. Esto yo creo que también podemos aprender mucho de precisamente el mundo de las personas homosexuales y de las personas bisexuales, que lo tienen más integrado, por lo menos en mi experiencia de personas alrededor, como que es algo ya parte del disfrute también, de poder seguir disfrutando. Y me parece también muy importante centrar también la educación sexual a todos los niveles, centros escolares desde bien pequeños y pequeños, centros sanitarios a todos los niveles, ¿no? Que al final el pene es una parte visible, como los testículos lo son, ¿no? Igual que mi mano es visible, mi nariz es visible y otras partes de mí son visibles, las cubra o no en determinadas ocasiones, pero que eso no hace que tenga más peso en mi identidad necesariamente más que mis ojos o que mi nariz. Quiero decir que la identidad de la persona va más allá de que yo tengo un genital que puedo tocar, puedo coger y puedo mover. Es mucho más importante quién soy yo que si mi pene tiene tal giro, tal curva, se erecta de esta manera, tiene tal tamaño. Yo soy una persona más allá de mi pene y me parece fundamental añadir todo esto en las clases de educación sexual, porque además desde bien peques en la escuela lo primero que conocemos es el cuerpo, los cuerpos, y lo primero que vemos y nos llama la atención es, anda, yo tengo esto, tú no lo tienes, ¿qué está pasando aquí? Y desde ahí empezar a construir todo mucho más con una visión más positiva, y en la adolescencia, en vez de tanto miedo, sí hay que ser conscientes de los riesgos para poder poner límites también, pero también de cómo cuidarte para tu mayor beneficio. Totalmente, totalmente. Sí, No sé. luego también pienso yo que desde la parte de la educación sexual queda mucho también por enseñar, ya no solamente a los hombres, sino que en general un poco la parte del placer, ¿no? Que siempre queda como un poco relegado a una parte de la relación sexual y ya está. Entonces quizás ahí habría que darle también otra vuelta por parte del campo de la educación sexual, de cómo aplicarlo desde pequeñitos, digamos. Sí, y a todas las dimensiones, porque precisamente la educación sexual no solo se centra en las relaciones eróticas que acontecen en momentos concretos, sino que es el simple hecho del disfrute del cuerpo, el disfrute de tu sexualidad, como decía Anthony al principio, ¿no? Y eso también entra en colisión con la idea de la masculinidad que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Con esa idea de fortaleza, que entiéndaseme, ¿no? Con agresividad, no llorar, no mostrar las emociones, individualidad, todas estas cosas que al final yo creo que o sea, dificultan precisamente el buen desarrollo de una sexualidad porque no aprendes a gestionar tu vulnerabilidad, el encuentro con el otro, el respeto a tus iguales o a tus diferentes, por así decirlo, a la diversidad. Es que es complicado si no se educa en ese tipo de educación sexual que estamos comentando. La sociedad también, como que la inercia nos lleva a unos caminos que creo que no están generando
en la mayoría de los casos, una sexualidad satisfactoria en las personas, ya A mí sean me- hombres o mujeres. A mí me gustaría comentar ya para terminar, que quizás nos estamos ya acercando al final, una última reflexión para todas esas personas que nos estén viendo, independientemente de que sean hombres o mujeres. Creo que la reflexión al final que puede ser interesante que nos quedemos es que las personas nos tenemos que conocernos para aceptarnos, para disfrutarnos y que así nuestra autoestima sexual y personal siga creciendo y nos siga permitiendo disfrutar de la sexualidad como algo positivo y placentero. Pues sí, como comentaba Anthony, estamos en los últimos 2 minutos de la charla de hoy. No sé si alguno queréis enfatizar alguna cosa más. Si no, con lo que ha dicho Anthony, la verdad es que ha dejado el listón súper alto. Sí, sí. Y nada, chicos, espero poder veros en una próxima convocatoria. Ha sido un placer realmente tener esta sesión con vosotros. Como ya saben los que nos están visualizando, alrededor de la pantalla van a ver vuestros perfiles. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta y quisieran hablar con vosotros, tienen ahí pues vuestro correo, vuestro LinkedIn, y si no, a través del Instagram grupal que tenemos, que es @deslenguando. Pues nada, un placer y hasta pronto, chicos. Gracias. Gracias, de verdad. Hasta luego.